La Universidad de Panamá presenta el foro virtual Administración Pública y Ciudadanía Participativa, organizado por la Vicerrectoría de Extensión, el Observatorio para el Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Facultad de Administración Pública y la Facultad de Administración Pública, con la participación de Víctor Hugo Herrera por la Universidad de Panamá, quien nos presenta el tema Perspectivas económicas y sociales frente a la crisis actual. Pablo Vargas, de la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología, con Modelo de Gestión para una Ciudadanía Participativa. Y para cerrar, Ricardo Herrera, de Transparencia para la Construcción de una Democracia basada en la Confianza, con Transparencia y Ciudadanía Participativa, un antídoto contra la corrupción. Moderado por John Cooper, quien ha sido director de la Escuela de Relaciones Internacionales, director del Departamento de Relaciones Internacionales, vicepresidente del Organismo Electoral Universitario. Perteneció a la carrera diplomática del Servicio Exterior de la República de Panamá. Es representante de la Universidad de Panamá ante la Comisión Calificadora de la Carrera Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores. Posee vasta experiencia como gerente de organización y recursos humanos a nivel local e internacional. Ha realizado estudios de especialización en currículum, en relaciones internacionales, política exterior y diplomacia y en alta dirección pública. Ha dictado diversas conferencias sobre temas, relaciones de Panamá y los Estados Unidos, protocolo y etiqueta, seguridad internacional, relaciones internacionales, derecho del mar, relaciones laborales, como también ha hecho publicaciones especializadas en medios de circulación nacional. Actualmente es el decano de la Facultad de Administración Pública. Para dar inicio a este foro, las palabras de bienvenida del doctor Eduardo Flores Castro, rector de la Universidad de Panamá. Buenos días. Quiero iniciar dándole las gracias a nuestros expositores en este miércoles universitario virtual, ya que en función de la pandemia hemos tenido que desarrollar las actividades que hacíamos en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, las hacemos ahora vía virtual. Este miércoles, que lleva por título Administración Pública y Ciudadanía Participativa, tenemos con nosotros como ponentes tres grandes académicos, empezando con el profesor Víctor Hugo Herrera, profesor de la Universidad de Panamá, pero también tenemos como invitado al profesor Pablo Vargas de la UNICIT y también al doctor Ricardo Herrera, quien pertenece a Transparencia para la Construcción de la Democracia basada en la confianza. Este foro, que será de mucho provecho para todos, no solamente los universitarios, sino también para la ciudadanía, está moderado por el decano de la Facultad de Administración Pública, el profesor John Cooper, y sabemos que él mismo dará muchas luces sobre la administración pública y hacia dónde los ciudadanos cada vez tenemos que participar más en las gestiones públicas. Nuevamente le doy las gracias a los expositores, le doy las gracias también a la Facultad de Administración Pública por la organización y la idea de realizar este importante foro, y bienvenidos todos nuevamente a un miércoles universitario virtual. Muchas gracias. Muy buenos días a distinguidos expositores que tenemos el día de hoy. La Facultad de Administración Pública se siente honrada con su participación. Igualmente el Observatorio para el Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es pues la iniciativa de realizar este foro con parte de los docentes e investigadores que participan junto a nosotros en un foro de debate que tiene que dar luces
sobre qué sería el futuro de la administración pública panameña frente a la nueva realidad que vamos a afrontar. Este tema es muy importante para todos, para la ciudadanía en especial, porque realmente mientras nuestros ciudadanos no se involucren en temas de esta naturaleza, pues realmente estamos condenados a seguir viviendo el estado de las cosas como está hoy día. Así que esperamos que los aportes que hagan nuestros distinguidos expositores sirvan para la reflexión, sirvan para tomar medidas en lo posible por parte de nuestro órgano legislativo, de parte de nuestros dirigentes del sector público. Así que sin más y sin menos, quisiera presentar en este momento, después de darle las normas que van a regir estas presentaciones, cada expositor tendrá 15 minutos para hacer un resumen de sus investigaciones y posterior a la presentación de todos los expositores se abrirá un periodo de preguntas y respuestas para cada uno de ellos. Así que sin más, nuestro primer expositor el día de hoy es el profesor Víctor Hugo Herrera Ballesteros, quien es profesor titular de Economía de la Universidad de Panamá. Se ha desempeñado como jefe del Departamento de Planificación Estratégica del MIDA. Ha sido investigador y es de proyectos del Instituto Conmemorativo Gorgas. Ha sido consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y para la Organización Internacional de Trabajo. Cuenta con múltiples publicaciones en revistas indexadas y arbitradas, cuyo carácter y calidad científica ha sido reconocida. Es en síntesis una breve relación de nuestro expositor del día de hoy, Víctor Hugo Herrera, a quien con mucho gusto le cedemos la palabra. Muchas gracias, profesor Cooper. Y bueno, agradezco pues sobre todo al señor rector, ¿verdad? Y su persona por toda esta oportunidad que se nos da para más bien hacer una especie de conversatorio respecto de cómo vemos, ¿verdad?, la problemática actual, pues dando algunas perspectivas económicas y sociales pues frente a la crisis actual, tal como hemos intitulado esta presentación. Y la primera cosa que tenemos que discutir es precisamente cómo ha sido la evolución macroeconómica más reciente y la crisis estructural en la cual, a nuestro juicio, pues la crisis sanitaria y la crisis educativa, que son, digamos, dos de las crisis más importantes que tenemos actualmente y de vieja data, se han insertado, ¿verdad?, en este contexto. Y lo primero que tenemos que ver es precisamente los indicadores macroeconómicos básicos, en el caso de Panamá, cómo han evolucionado en las dos últimas décadas. Podemos ver aquí rápidamente, en las barras azules, cómo se ha venido desacelerando la economía desde el año 2011 hasta la fecha. De hecho, el pronóstico para el 2020 es que se va a crecer por debajo del 2%, cuando en el año 2011 la tasa de crecimiento era casi de 18%. Es decir, la economía ha venido desacelerándose, ¿verdad?, entrando en una crisis casi que ya semi-recesiva, acompañada aquí, como vemos en las barras rojas, de una caída en las tasas de inflación que implica un retroceso de la demanda agregada. Es un tema importantísimo porque la Reserva Federal de Estados Unidos, precisamente Jerome Powell, que es el gobernador de la Reserva Federal, le preocupa mucho la inflación baja precisamente por el retroceso en la demanda agregada y actualmente, por ejemplo, en ese país se están manteniendo las tasas de interés prácticamente en cero para tratar de estimular el consumo y la inversión. Pero podemos ver aquí en las barras de gris atenuado, ¿verdad?, del año 2011 adelante, cómo las tasas de paro se han venido igualmente incrementando. Es un signo, pues, evidente de una crisis que ya pasa a ser más allá de coyuntural a estructural, con una estructura económica en la cual el sector terciario representa más del 80% del Producto Interno Bruto, donde la provincia de Panamá y Colón
aglutinan más del 83% del Producto Interno Bruto, lo cual implica también serios problemas distributivos, no solamente en el ámbito regional, sino también en el ámbito sectorial. Y por supuesto, pues toda la problemática macrosocial que se da, específicamente también pues con el avance que ha tenido el sector informal en la economía panameña en los últimos 20 años, donde ya pues para los datos del año pasado se tiene que el 45% de la población ocupada está en el sector informal. Y por supuesto, frente a esta situación donde se inserta la crisis del COVID-19, pues por supuesto que va a ser mucho mayor. ¿Qué cosas entonces podemos destacar con relación a lo que sería, ¿verdad?, esta crisis estructural, donde pues estamos resaltando la crisis sanitaria y educativa, parte pues de este problema sistémico? En cuanto a la crisis sanitaria, pues bueno, tenemos un gran problema con la dualidad de los niveles de atención sanitaria entre el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, que han duplicado a lo largo de estas últimas 5 décadas, ¿verdad?, todo el sistema sanitario público en los 3 niveles, primario, ¿verdad?, nivel secundario y nivel terciario de atención, lo cual hace el sistema ineficiente y costoso en la adquisición de insumos, igualmente en la gestión del personal, y pues, especialmente los especialistas, que son escasos. Y pues en donde también se inserta los problemas de las enfermedades crónicas no transmisibles, como en este caso el cáncer, la diabetes, la hipertensión arterial, cuyo principal factor de riesgo es la obesidad, y que implica, tal como se pone acá en el segundo punto, un sistema sanitario que tiene que cambiar, en este caso su modalidad, pasar de un sistema que es curativo a un sistema que realmente vaya a la prevención, que es mucho más costo efectivo. Eso implica, por supuesto, una reingeniería, en todo caso, de nuestro sistema sanitario. Y, por supuesto, que ha quedado pues, mal parado frente a esta situación, y lo podemos ver con toda la problemática que hay de gestión de la pandemia, de la política sanitaria. Luego, los altos costos de transacción en la compra de medicamentos, y por supuesto que contribuye muchísimo a aumentar la brecha del gasto de bolsillo, donde pues se establece que una persona que gaste más del 30% de su ingreso en medicamentos puede caer en problemas de gasto catastrófico. Esto también es un elemento importantísimo a tener en cuenta, porque pues efectivamente hay que gestionar un mejor sistema de compras. Lo ideal sería pues tener un sistema de compras que sea, por supuesto, ¿verdad?, unificado entre ambas entidades, pero obviamente esto implica hacer cambios importantes en los marcos normativos. Con relación a la crisis educativa, pues resalto 3 elementos fundamentales. La primera, pues por supuesto que la educación ha perdido ya su potencial como un mecanismo de ascenso social vertical. Bajas tasas de retorno, ¿verdad? Por ejemplo, la última vez que pude tener acceso a datos de encuestas, como la encuesta de ingresos y gastos, estimamos tasas de retorno de 10% para la educación primaria, de 11% para secundaria y 13% para el nivel terciario, que es el que estamos nosotros en la universidad, para el 2008, mientras que países como Uruguay y Costa Rica tenían tasas de retorno superiores a estas, ¿verdad?, en la década del 80. Implica, pues, por supuesto, un retroceso importante en esta materia. De igual manera, también la brecha digital. Apenas el 44% de la población cuenta con el servicio de Internet. Todavía es deficiente en muchas zonas. Bueno, hemos visto actualmente, ¿verdad?, frente a la pandemia, cómo se han tenido dificultades en esta materia, sobre todo en conectividad. Finalmente, respecto a los objetivos de la política asistencial en materia educativa, frente al aumento de la deserción escolar, los fracasos escolares, ¿verdad?, pues en nivel de primaria, premedia y media, y pues no tener indicadores de línea de base, no permite dar un seguimiento de corte transversal a lo largo del tiempo sobre estas familias que se han beneficiado, cuál ha sido el nivel de resiliencia de estos jóvenes, su salida laboral y, por supuesto, el mejoramiento de sus condiciones de vida. Todavía, ¿verdad?, queda en entredicho la costo-efectividad que se ha tenido con relación a todos estos programas, como la beca universal, por ejemplo, ¿verdad?, el Ángel Guardián y otros programas asistenciales que pues lo que buscan es precisamente mejorar la calidad de vida de la población y sobre todo mejorar las condiciones educativas de nuestra población educanda. Y esta gráfica que les presento ahora pues simplemente cierra este marco
con relación a la brecha que hay en el gasto de bolsillo en medicamentos como uno de los aspectos que más me ha llamado poderosamente la atención, utilizando los datos de la encuesta de gasto de bolsillo en medicamentos de 2014 y 2017 que se realizó con el Instituto Gorgas, en el cual pues yo dirigí ese proyecto, y en donde uno observa el coeficiente de Gini, cómo se ha incrementado de 0.5 para esta encuesta, no es el Gini nacional. El Gini nacional, de acuerdo al Banco Mundial, está por 0.52. Pero sí vemos que en la encuesta del 2017, se hizo en 6 dominios del país, incluyendo 2 zonas indígenas, se observa cómo aumenta en este caso el Gini a 0.76. Cabe destacar que el coeficiente de Gini, mientras más cerca de uno está, más amplia es la brecha social. Y ven aquí la curva de Lorenz, que precisamente evidencia cómo ha empeorado la distribución del ingreso de estas familias en cuanto al gasto de bolsillo en medicamentos, cómo pues efectivamente en los últimos 2 o 3 percentiles, ¿verdad?, del 70 en adelante, pues la curva se hace mucho más apipada, indicando el alto nivel de concentración que hay del ingreso, mientras que en los percentiles o deciles inferiores, por ejemplo, desde el 10 hasta el 40, ¿verdad?, la curva es mucho más cerrada. Es decir, desde el punto de vista estructural, ¿verdad?, tenemos un serio problema de pobreza, efectivamente, y que no solamente se evidencia con relación al acceso a medicamentos, sino también acceso a educación, ¿verdad? Y pues todo lo que es el sector social, en vivienda, por ejemplo, igualmente también pues, se ve afectado. Bueno, ¿cómo entonces vemos esta situación coyuntural y perspectivas, ¿verdad?, frente a esta crisis actual del COVID, una vez hemos visto esta situación de carácter estructural? Actualmente, pues estamos atravesando por una situación coyuntural bastante desfavorable. Aquí tenemos el índice mensual de la actividad económica, el IMAE, que publica mensualmente el INEC de Panamá. Aquí, en la línea negra, tenemos su media móvil desestacionalizada, ¿verdad?, a 3 meses y la roja a 12 meses. Nos concentramos aquí del 2017 en adelante, entre enero, ¿verdad?, del 17 y enero del 18. Podemos observar que hay un punto de inflexión en la actividad económica, donde ya, pues desde principios de 2017, vemos cómo ya viene esta desaceleración acelerándose mucho más, y de igual manera, pues la caída profunda en esta parte, este ciclo largo que tenemos aquí, que se inicia a mediados aproximadamente del 2016, como precisamente estamos ya pues entrando en una fase recesiva que requiere efectivamente de medidas, ¿verdad?, de política macroeconómica importantes, ¿verdad? Ya no solamente es el hecho de que se requiera pues política económica coyuntural para resolver problemas coyunturales, sino también de política económica estructural para resolver problemas estructurales de los cuales hemos ya mencionado algunos. Y en la coyuntura en donde estamos actualmente, este es el componente estacional del IMAE, del índice mensual de la actividad económica. Si nos concentramos aquí donde estoy señalando, a la altura del 100, ¿verdad?, como este es un índice, todo lo que esté por arriba implica los mejores meses de crecimiento de la economía. Y lo que esté por debajo de esta línea, el 100, implica, ¿verdad?, los peores meses del año. Precisamente julio, agosto y septiembre son de los 3 peores meses de actividad económica del año y en donde estamos ya a las puertas de poder abrir, en teoría, ¿verdad?, el bloque 3 y posiblemente el bloque 4, dependerá cómo se dé la gestión de la pandemia y cómo pues se mantenga efectivamente el RT o la tasa de contagio, pues de acuerdo a los niveles que ha establecido la autoridad sanitaria en este caso. Pero precisamente no estamos atravesando el mejor momento. La recaudación fiscal, de acuerdo a lo que pues, el otro día escuchaba del propio director de ingresos, está 60% por debajo del año pasado. Con lo cual lo que queda, pues las perspectivas es que al menos el presupuesto que ya no existe se siga financiando con deuda. Y bueno, para ir terminando, ¿verdad?, ¿qué posibles escenarios y mecanismos de respuesta se puedan dar frente a esta crisis actual que se inserta dentro de una crisis estructural que ya venía en curso? En el ámbito local, bueno, a mi juicio, pues hay que mantener la funcionalidad del gobierno y la actividad económica, es el funcionamiento de los mercados. ¿Frente a qué situaciones? Bueno, la anomia social, los cambios en la cadena de suministro y la cadena de valor. La anomia social implica pues, un desorden en el comportamiento social, donde no hay respeto a las normas y requiere realmente de disciplina. Los cambios en la cadena de suministro están afectando sobre todo al comercio minorista, toda vez que las grandes empresas están integrando la venta domiciliaria, lo cual está también restando mercado al comercio minorista y que pues, en días pasados el propio presidente de la Asociación de Comerciantes Chinos decían que estaban vendiendo 1/3 menos de lo que vendieron el año pasado.
Y la cadena de valor, por supuesto, que implica pues alianzas estratégicas en la distribución, ¿verdad? Y que pues las empresas van a tener que buscar competitividad. No queda claro que las empresas abriendo o reaperturándose, utilizando un tercio de su capacidad instalada y de fuerza laboral, puedan realmente alcanzar el punto óptimo de eficiencia de costo variable medio versus costo marginal, donde pues la empresa debería estar reponiendo su capital de trabajo. Yo tengo muchísimas dudas realmente de que para todos los casos, ¿verdad?, esta reapertura parcial funcione. Igual la precarización de la fuerza laboral. Los problemas de histérisis laboral que tenemos en Panamá, donde pues la población de 40 años y más se ve afectada por pernoctar en el paro por más de 3 años, implica de que hay que tener políticas activas y pasivas de mercado laboral mucho más proactivas, ¿verdad? Sobre todo por la recualificación de capital humano que se pierde precisamente por el mantenerse por mucho tiempo en desempleo y que afecta a los cabezas de familia. Aquí hay que tener muchísimo cuidado con las políticas de empleo porque son los cabezas de familia los que tienen las deudas principales del hogar, los créditos y la manutención, en todo caso, de sus hijos. Entonces, esta población entre 40 y 55 años es especial objeto, ¿verdad?, del relanzamiento en el mercado laboral y protección social en el empleo. Las debilidades institucionales pues, han salido a relucir pues, por todas partes con relación a todo el manejo institucional, toda la parte de la logística implicada en el tratamiento, ¿verdad?, de esta situación, pues ha dejado pues, muchísimas interrogantes y sobre todo el sector privado, pues que reclama en este caso un plan de acción que sea claro, ¿verdad? No solamente basta o no se vale solamente con decir, bueno, va a haber financiación, sino también bajo qué criterio se va a dar esa financiación, ¿verdad? Y sobre todo que haya objetivos claros, ¿verdad? Por ejemplo, proteger el empleo y poder pues mantener la cadena de suministro y de valor, porque uno de los problemas también es que, si bien es cierto, muchas empresas han abierto, pero el tema es que no tienen suministros de parte de otras empresas que están en otros bloques que no se han abierto. Entonces, esto implica que pues, se tiene realmente que hacer análisis mucho más profundos en este sentido. Las finanzas públicas, por supuesto, están comprometidas, hay un aumento de la deuda pública, es evidente, y eso va a obligar a tener que focalizar mucho más el gasto público donde tenga más costo-efectividad, ¿verdad?, esa intervención. Porque tenemos también un multiplicador fiscal muy bajo. Mis estimaciones de multiplicador del gasto público, el multiplicador fiscal es de 1.13 para los últimos 5 años, indicando que por cada dólar, ¿verdad?, en que gasta el gobierno, ¿verdad?, apenas 13 centavos aumentan la demanda agregada. Esto implica, en verdad, focalizar muy bien el gasto público donde tenga mejor retorno. El plan de acción y protocolos para la reactivación sectorial tienen que ser efectivos. Yo creo que no se trata de poner la salud por encima de la economía o la economía por encima de la salud. Hay que buscar un balance en este sentido que sea costo efectivo, es decir, que el costo económico, ¿verdad?, de bajar el RT sea el menor posible. Hasta ahora eso no se ha alcanzado y creo que sí requiere de replantear, ¿verdad?, la estrategia que se ha tenido hasta ahora. Y en segundo lugar, no podemos dejar tampoco de lado el ámbito internacional. Panamá tiene pues una economía abierta al comercio internacional. Estamos todavía frente a una guerra comercial entre las principales potencias mundiales, que son China y Estados Unidos, y de paso también algunos países de la Unión Europea, economías potentes como Alemania, como Francia, que también tienen sus diferendos con Estados Unidos y con China. Nosotros, pues, tenemos igualmente que manejar muy bien nuestros mercados locales en ese contexto global, tener estrategias de tal suerte de que nuestra economía no salga tan lastimada respecto de las fuertes restricciones que pueden haber en cuanto a elevación de aranceles por retaliación mutua entre estos países y que puede afectar igualmente a países como el nuestro. La reactivación del comercio mundial y las posibles depreciaciones cambiarias del dólar frente al euro son importantes, ¿verdad? Porque pues nosotros somos importadores de muchos bienes y servicios de esta zona, igualmente pues de Estados Unidos, de China, y también tenemos competitividad frente a las economías principales de la región de las Américas, por ejemplo, Brasil, Argentina, Colombia, con los cuales tenemos mucha interdependencia. En este sentido también, esas monedas se van a ver muy depreciadas porque pues, van a hacer expansiones cuantitativas precisamente tratando de reactivar la economía. Y finalmente, también pues, tomar en consideración el movimiento comercial y de naves por el Canal de Panamá, donde van a haber protocolos sanitarios bastante estrictos, ¿verdad? Habrá que ver cuáles son los sectores comerciales internacionales que se consideren esenciales, a mi juicio, en todo caso, la provisión de material sanitario, ¿verdad?, alimentos, entre otros, y que igualmente estos otros sectores que no sean esenciales, ¿cómo se van a manejar?
¿verdad? No solamente el transporte marítimo, también el propio transporte aéreo que estamos viendo pues, actualmente que está en serias dificultades. Bueno, yo pues lo dejaría hasta acá, pues para no abusar de ustedes, está aquí de su tiempo, está aquí pues las referencias bibliográficas, porque este es un paper que estamos igualmente publicando en la revista de los Objetivos del Milenio, ¿verdad? Objetivos de Desarrollo Sustentable, con el profesor Cooper. Muchas gracias y quedo pues dispuesto a atender cualquier pregunta. Muy bien, muchas gracias, profesor Víctor Hugo Herrera. Sus observaciones han sido muy pertinentes frente a la radiografía que estamos viviendo y que además se hará mucho más patente en los próximos meses, ¿no? Y tal vez tenga efectos más devastadores que lo que ha tenido ahora mismo el coronavirus. En ese sentido, y es el objetivo pues de la presentación en el día de hoy, de querer llamar la atención, puntualizar temas que realmente ameritan atención urgente por parte de las autoridades gubernamentales y de la ciudadanía en general. Ahora quisiéramos presentar a nuestro siguiente expositor, que es el profesor Pablo Vargas. El profesor Herrera, salga de la pantalla de compartir, por favor. Muy bien, gracias. Quisiéramos presentar al profesor Pablo Eduardo Vargas, quien es profesor de Psicología de la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología, con maestría en Sistema de Información e Investigación de Mercado de la Escuela Superior de Ingenieros Comerciales de Madrid, España. Ha sido director de departamentos relacionados con emprendimiento y con la investigación e inteligencia en medios de comunicación, además de ser emprendedor, consultor y columnista en varios medios locales. Pues para nosotros también es un honor contar con su participación, profesor Pablo Vargas. Muchas gracias. Muy buenos días, señor rector, Eduardo Flores Castro, señor vicerrector de extensión, Denis Javier Chávez, señor decano de la Facultad de Humanidades, John Cooper, compañeros, damas y caballeros que nos acompañan el día de hoy. Me es muy grato compartir esta plataforma con oradores de la talla de Víctor Hugo y Ricardo. Y es más grato todavía que me haya convocado la Vicerrectoría de Extensión por intermediación del Observatorio de Objetivos de Desarrollo Sostenible y todo este equipo de profesionales que se han dado la tarea de organizar esto, que considero que es muy importante en momentos como este. Atender los modelos de gestión participativa es crucial en momentos donde la sociedad ha de unirse para generar cambios de manera rápida. Dicho esto, voy a proceder a compartir la pantalla. Fíjense, en cuanto a los modelos de gestión participativa en el marco conceptual de los estudios que venimos llevando a cabo, hemos encontrado una apertura al diálogo de discusión y vías de construcción de un modelo que responda y promueva la participación ciudadana a través de las tres E's: academia, gobierno y empresa. Este modelo en particular implica la gestión de la ciudadanía participativa en la emprendimiento local. ¿Y cómo lo justificamos? Lo justificamos a través de que uno, contribuimos a través del Producto Interno Bruto, gracias al desarrollo de la gestión de las micros, pequeñas y medianas empresas. También a través del desarrollo humano. Y por último, acelerando la reconstrucción de la economía post-COVID. El emprendimiento, en conclusión,
es un punto fundamental para el desarrollo local y luego el desarrollo nacional. No podemos entender el emprendimiento si no vemos los números al respecto. En Panamá, hace más de 7, 10 años, se viene haciendo una investigación muy seria de monitoreo global de emprendimiento a través de la Fundación Ciudad de Salud. En esta investigación se clasifica el emprendimiento desde una muestra amplia que representa a un universo de 2.3 millones de habitantes que son mayores de 18 años, menores de 64 años y están en toda la República Nacional. En esta investigación se valora como positivo la actividad emprendedora, lejos de otros tiempos donde la actividad emprendedora era vista como peyorativa por la sociedad. Además, el 56% de las personas hoy en día tienen el potencial de ser emprendedores. Esto nos va dejando, entre los indicadores de gestión que mide este estudio, el 15% son emprendedores nacientes, el 7.5% son nuevos emprendedores y un 5% ya son emprendedores establecidos, es decir, que están emprendiendo en el ecosistema más de 3 años. Si ustedes suman estas últimas 3 cifras, le da alrededor del 30%. Ese 30% multiplicado por el universo de 2.3 millones de habitantes es aproximadamente unas 600.000 personas que se encuentran emprendiendo en nuestro país, en toda la geografía de nuestro país. Este modelo conceptual no es un fruto causal, no casual, de más de 15 años de investigación y continuada gestión empírica del profesor magíster Roberto Apolo Palacio, quien ha venido estudiando la descentralización y ha escrito varios libros al respecto. Además de un convenio que se firmó entre la Universidad Nacional, la Universidad de Panamá y la Universidad de Extremadura, donde tienen metodologías para la gestión de factorías de emprendimiento muy innovadoras en Europa. Y además, desde hace más de 3 años venimos trabajando en gobiernos locales temas como factorías de emprendimiento, sistemas de información y cadenas de valor en los gobiernos locales. Les proponemos a ustedes muy respetuosamente en este instante un enfoque bio, psico, sociológico y administrativo de la construcción social a través del emprendimiento y la descentralización. No solamente de su servidor, sino acompañado también por el equipo de pensamiento del doctor Manuel Aguilar Yuste, de la Universidad de Extremadura, y el magíster Roberto Apolo Palacio, de la Facultad de Administración. Por lo tanto, ustedes van a poder ver un enfoque potente de los políticos administrativos gobiernos locales, van a ver algo de las mejores prácticas de Europa aplicadas a gobiernos locales y el concepto de aceleramiento económico a través del emprendimiento en gobierno. En nuestras observaciones empíricas al respecto del tema, vemos mucha buena voluntad con respecto al emprendimiento y mucha buena voluntad en la sociedad panameña también con respecto a la descentralización. Sin embargo, parece estar disociados los esfuerzos en cuanto a participación ciudadana, gobierno local y presupuesto y plan central gubernamental al momento de entrar en el contexto de la pandemia. Hay una fuerza centrífuga que hace que estas fuerzas no se conjuguen para llegar a un buen propósito. En este escenario, cobra especial importancia el emprendedor como ese imán que imanta las voluntades de todos estos distintos protagonistas del sistema. Muchos, con muy buena voluntad, están haciendo lo que creen que están haciendo. Sin embargo, en el obstáculo que representa el COVID-19, además del histórico, estamos en una circunstancia donde debemos ponernos en los pies de aquellas empresas familiares o familias trabajando juntos. La modista, el llantero, el pollero, el panadero del pueblo, el músico, el mecánico, el fondero, aquel frutero, aquel mecánico de computadora, el plomero y la teacher que van a la casa, el cafetalero, el limonero, el cevichero, el barbero y muchos otros más, miles, micro y pequeños empresarios, además de los artesanos y moneros que vemos constantemente. Todos ellos
son ese elemento que nosotros llamamos cliente céntrico. Son los clientes del Estado que hacen que, lejos de ser una fuerza centrífuga que aleje a los protagonistas, gobierno local, participación ciudadana y presupuesto y plan central, los una a través de ¿qué? De una nueva filosofía en el gobierno local, una filosofía de un ecosistema donde se atiende al micro y pequeño empresario, dándole a través de una visión de triple hélice, gobierno, empresa y academia, tecnología, inclusión financiera y redes de asociatividad. De esta manera pasaremos del antiguo método de entregar el pescado a entregar la caña y enseñarles cómo usarlo. En lo inmediato, el 70% del emprendimiento que mide el Monitor Global de Emprendimiento, un estudio mundial que se hace en más de 70 países y mediante el cual se crean las políticas públicas para el emprendimiento. En muchos de estos, el 70% son emprendimientos con necesidad, como lo comenté. Además, fomentamos la confianza y la transparencia, así como el profesionalismo en la gestión pública, tan necesario en estos momentos. Y como si fuera poco, se agradecerá la práctica de la extensión universitaria de una manera concreta, tal como esta actividad hoy nos lleva a pensar. Extensión universitaria de manera concreta es lo que estamos haciendo. Un acelerador para esta forma de desarrollo local es precisamente el desarrollo humano. Normalmente se contribuye al Producto Interno Bruto a través de la gran empresa, las mega obras, el canal o el turismo. Y estos gestores o participantes privados contribuyen con su generación de riqueza al Producto Interno Bruto. Nuestro enfoque implica, primero, tomar conciencia de la filosofía de emprendimiento y entender que los emprendedores son más del 90%, los micro y pequeños empresarios emprendedores son más del 90% del parque empresarial local y generan el 45% de los empleos en Panamá. Y a ellos, a nivel local, darles fortalezas académicas, tecnología, formas de asociatividad y formalización, bancarización, llámese inclusión bancaria, para así desarrollarles la competitividad y generar cadenas de valor que nos lleven al mejor desarrollo humano local. De esa forma, el desarrollo humano entonces contribuye con el Producto Interno Bruto. Así, de esta forma, no solamente contribuimos al Producto Interno Bruto, sino que además estamos generando desarrollo humano. Habida cuenta de que el crecimiento económico es directamente proporcional a la productividad y a la competitividad, y que estos prodigan y fomentan el desarrollo humano, estaremos entonces contribuyendo al Producto Interno Bruto a través del desarrollo humano. Por lo anterior, para llevar este plan a la praxis, que es hasta este momento para analizar, discutir y llegar a soluciones concretas, se deben de crear viveros empresariales y factoriales de emprendimiento en los gobiernos locales, que pueden estar concadenados nacionalmente, y a su vez profesionalizar la gestión pública para mejorar las ventanillas únicas y las formas de formalización, distintas formas de formalización que tienen los gobiernos locales. En lo inmediato, esto impactaría rápidamente aquellas incipientes cadenas de producción o cadenas de valor de la pesca, de los lácteos, de las verduras, de las hortalizas, la comida para llevar que nos llegue al trabajo, las ventas de alimentos al por menor, aquel emprendedor y microempresario que anda en la tecnología, aquellos que están en las industrias creativas, emprendedores que se abocan a las compras públicas, todas las relaciones y formas de emprendimiento detrás de la minería, así como el comercio electrónico y la industria del turismo interno. Con respecto a que esta praxis, como hemos aprendido en nuestra alma mater,
no solo tiene que ser una praxis adicional, sino que tiene que llevar a la construcción social a través del desarrollo de valores de los individuos que participan de ella. Entonces, lo primero es la construcción de consensos entre los gobiernos locales, los gremios, los emprendedores, el MISI, los municipios, el MIE, el INADE, además de la Secretaría de Descentralización y la ADEMUPA. Esta metodología, en su conjunto, a lo local, podrá crear demanda en primera instancia y desarrollar empresarialmente a las personas que están haciendo emprendimientos en micro y pequeñas empresas. ¿Cómo se crea la demanda? La demanda pues se crea por las compras públicas en los gobiernos locales, con empresas tractoras en los gobiernos locales, que requieren de servicios de esos bienes, con ferias temáticas que se hacen a distancia y online para crear demanda dentro de los emprendedores y desarrollando empresarialmente, incorporando a la academia en esa labor de extensión en la práctica dentro del comercio local, dándole no solamente oportunidades a los micro y pequeños empresarios, sino además dándole valores humanos tan faltos de. En fin, el propósito es mitigar el impacto del COVID-19 en las MIPYMES, acelerando y acrecentando la contribución de las micro y pequeñas empresas en el Producto Interno Bruto. ¿Y cómo la academia agrega valor aquí? Aumentando la resiliencia, la productividad, la inclusión, la aceleración de los procesos de las empresas locales dentro del territorio de los gobiernos locales en tiempos de crisis. De esta manera, solo me queda agradecerle la oportunidad y recordarle que cuando se habla en gobiernos locales, la suma de las partes es muchísimo más que la fortaleza de cada una de ellas. Si pudiésemos hacer que cada gobierno local desarrollase a sus emprendedores, micro y pequeños empresarios a sus niveles, pudiésemos impactar tanto y quizás más el Producto Interno Bruto que los grandes rubros económicos que normalmente lo vienen haciendo, a través del desarrollo humano de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pablo Eduardo Vargas. Muy interesante su aporte. Realmente el entramado social que necesita nuestro país y muchos otros países parte del emprendimiento de sus ciudadanos, ¿no? Lo poco que teníamos en ese tema, pues hemos visto cómo se han ido desapareciendo muchas pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Producto de la situación que se está viviendo. Pero también algo muy interesante, hemos visto surgir en muchas esquinas vendedores de fruta, vendedores de artículos de primera necesidad, etcétera, que realmente si tuvieran esa mentalidad de emprendimiento a que lo ha obligado hoy día la situación que estamos viviendo y no estar pensando en vivir de un salario de una empresa o del gobierno, entonces tendríamos realmente mucho más desarrollado estas actividades de pequeñas o de microempresas, ¿verdad? Ojalá sirva de ejemplo para que de aquí en adelante muchos de nuestros ciudadanos piensen que realmente lo mejor tal vez no es ser asalariado, sino poder desarrollar, obviamente a través de los consensos que ha manifestado el profesor Pablo y de la participación de muchos actores, podamos desarrollar realmente ese entramado, ese tejido social que necesita nuestro país, ¿verdad? Así que muchas gracias, profesor Pablo. Creo que ha sido muy, muy importante las acotaciones que ha hecho y esperamos entonces de que se pueda tomar acciones al respecto. Ahora tenemos como tercer conferencista
al licenciado Ricardo Herrera, que piensa que empezaría con el tema transparencia y ciudadanía participativa como un antídoto contra la corrupción. Ricardo Herrera es director de una ONG que se denomina Organización Transparencia para la Construcción de una Democracia Basada en la Confianza. Es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, representante de la sociedad civil ante la Comisión Nacional de Gobierno Abierto y es consultor de transparencia y miembro de la Junta Directiva de Panamá en Obras. Hemos tenido oportunidad de compartir en variadas ocasiones con el licenciado Ricardo Herrera y realmente sentimos de que el trabajo que se ha echado a hombro junto con su colega de esta ONG es muy importante. Sentimos de que su interés de fomentar gobierno abierto y participación ciudadana tiene un gran valor y esperamos que pueda contribuir a cambiar un poco la cultura de los panameños. Sin más, pues, le cedemos la palabra a Ricardo Herrera, con mucho gusto. Profesor Ricardo Herrera, por favor, abra el micrófono. Muchas gracias al señor rector Eduardo Flores Castro, al decano John Cooper, a la profesora Amelia Pérez del Observatorio de los ODS. Nos ha tocado, pues, y a los profesores que nos han antecedido de manera, pues, tan profunda con sus temas. Nos ha tocado, pues, el tema de la transparencia, que queremos presentar como un fundamento para la construcción de un nuevo pacto social. Estamos convencidos que estamos viviendo tiempos muy especiales donde los panameños aún podemos hacer contribuciones importantes en lo que será el desarrollo de nuestra democracia. Cuando abordamos el tema de la transparencia, lo primero que tenemos que hacer es establecer si realmente estamos todos hablando acerca de lo mismo. La realidad es que la transparencia es una palabra polisémica, es decir, es un concepto de los objetos materiales que lo hemos traspolado a el ámbito de la administración pública y la ciudadanía. Así que es un concepto que, a pesar de que parece familiar y que escuchamos hablar sobre transparencia tanto en medios como a los ciudadanos, muchas veces no estamos realmente comprendiendo a qué nos referimos con el significado de transparencia. Entonces, la pregunta que hacemos es, ¿será posible que un concepto tan familiar tenga un significado lo suficientemente ambiguo que dificulte su comprensión y el empoderamiento pleno por parte de la ciudadanía y la opinión pública? Esa es la pregunta que queremos enmarcar primeramente. Pero antes de eso queremos establecer tres premisas básicas. La primera premisa es que la transparencia de ninguna forma es un fin en sí misma. La transparencia es, por el contrario, debe ser debe ser el inicio de otras reformas que deben venir subsecuentemente. Es, digamos, el primer paso. Así que la transparencia no es un fin en sí mismo. Número dos, la lucha por la transparencia debemos comprenderla dentro de un contexto histórico, así como lo fue la lucha por los derechos ciudadanos y civiles en Estados Unidos, así como lo es la lucha por el género o el voto por la mujer. Hoy en día
se habla de la lucha por la transparencia. Y número 3, la finalidad de la transparencia real es y aparece dentro de una transición desde una democracia de desconfianza, que es lo que tenemos hoy en día, una democracia limitada. Recordemos que la democracia llega a nuestro país en la tercera ola de la democracia en el año 1990, con muchas promesas, pero la democracia poco a poco ha ido decepcionando a los ciudadanos porque lo que nos ha sido entregado es una democracia limitada, una democracia de carácter electoral. Así que la transparencia es el punto de transición desde una democracia de desconfianza hacia el establecimiento de una democracia en la que los ciudadanos tengan plena confianza en sus instituciones. Volviendo al tema acerca del significado de transparencia, para poder establecer de manera amplia una significación que nos ayude a acercarnos a este fenómeno, hemos presentado lo que llamamos el marco conceptual de las 4 dimensiones de la transparencia. En primer lugar, la mayoría de los teóricos, cuando conceptualizan la transparencia o cuando la definen como un deber. Así que por un lado, la transparencia, escuchen bien, es un deber de la administración pública. Es un deber básico. El hecho de que los gobernantes no estén entendiendo que este es un deber, no quiere decir que no lo sea. La transparencia es un deber de la administración pública de publicar toda la información de carácter público. Número 2, la transparencia, a pesar de que es un deber, también es un derecho. ¿Pero es un derecho de quién? De los ciudadanos. Y en este caso nos referimos a la transparencia como el derecho de acceso a la información que en Panamá está normado en la Constitución y en las leyes de la República. Así que vemos 2 enfoques distintos. Desde el punto de vista de los gobiernos, es un deber hacia los ciudadanos. Desde el punto de vista del ciudadano, es un derecho. Es decir, la transparencia está para equiparar la relación entre gobiernos y ciudadanos, para que podamos establecer rendición de cuentas, para que realmente los ciudadanos podamos ejercer el rol de soberanos. Número 3, tenemos la transparencia como valor público para contrarrestar la corrupción. Muchas veces la gente habla, dice, hay que ser transparente, debemos ser transparentes, tengamos un país transparente, ¿pero a qué se está refiriendo? Se refieren a la transparencia como un valor público que el Estado debe tomar como prioridad y debe imprimir ese valor en todo el sistema educativo panameño, desde primaria hasta secundaria, hasta que la transparencia se convierta en un valor intrínseco organizacional que defina nuestra nacionalidad versus el juega vivo. Así que tenemos la transparencia como valor público para contrarrestar la corrupción. Y tenemos una 4ª dimensión, que es la transparencia cuando la asumimos dentro de ese contexto de lucha por una democracia de confianza. Quiere decir que la transparencia no es suficiente en sí misma, no estamos defendiendo status quo, lo que queremos es que la transparencia nos lleve a que exista una real rendición de cuentas y por ende una participación ciudadana activa y una colaboración. Cuando hablamos de la transparencia como deber jurídico, queremos establecer que nuestra normativa dispone cuál es la información que debe ser pública y establece 3 criterios fundamentales. Lo primero es que todo el manejo de los recursos que la sociedad le confía a los gobernantes debe ser sometido
al escrutinio de la ciudadanía. Es decir, todos los ciudadanos debemos tener la oportunidad de poder revisar y monitorear el total del manejo de los recursos públicos que la sociedad confía a los gobiernos. Esto no está ocurriendo hoy en día. Número 2, los criterios que sustentan las decisiones. ¿Por qué tomamos la decisión de hacer un hospital y por qué no tomamos la decisión de hacer aquello? ¿Por qué estamos haciendo este puente y no esta peatonal? Esa decisión, ese criterio que sustenta la decisión, también es de carácter público. Y número 3, la conducta de los servidores públicos, y aquí nos referimos al marco de la ética pública. Así que básicamente, el deber que tiene la administración pública es de exponer a los ciudadanos toda la información referente a estos 3 temas: el manejo de los recursos, los criterios que sustentan sus decisiones y su conducta pública como servidores públicos. Cuando hablamos sobre la transparencia como valor público para contrarrestar la corrupción, tenemos que hacer uso de aquel concepto del politólogo, escritor Michel Foucault, que nos habla acerca del principio del panóptico. Eso quiere decir, nos referimos específicamente al poder de la vigilancia ciudadana como mecanismo para transformar los hábitos y moldear conductas corruptivas. ¿En qué se basa este principio? Se basa en aquel modelo de cárcel de final del siglo XIX, siglo XVIII, donde lo que se quería hacer ver es que en un modelo de cárcel donde el vigilante estuviera permanentemente monitoreando a los presos, estos, por el hecho de estar sometidos a un campo de visibilidad, iban, por ende, a reproducir y a moldear su conducta. Es decir, cuando una persona se siente que está siendo vigilada, cambia y moldea su conducta. Este es el principio del panoptismo. Es por eso que la transparencia funciona como un panóptico a la inversa, ya no del gobierno vigilando a ciudadanos, sino de los ciudadanos vigilando el comportamiento de los gobiernos. Y sobre esto entonces John Ackerman, politólogo mexicano y escritor, él asegura entonces que el acceso a la información pública facilita la construcción de un Estado honesto, eficaz y eficiente. Cuando los servidores públicos están conscientes de que sus decisiones y comunicaciones pueden ser revisadas y analizadas por actores externos, sería de esperarse que su actuar público se fundamentara y documentara de mejor forma. Hilda Naessens, otra académica, ella asegura que el término rendición de cuenta está muy vinculado con la idea de controlar al poder. Y oigan bien y subrayen esto: controlar al poder, prevenir y evitar sus abusos, delimitarlo a ciertas normas y reglas de conducta. Entonces, entramos a lo que es el poder del monitoreo ciudadano. Esto es lo que debe ser. Los ciudadanos deberían tener la capacidad para poder monitorear todo lo que ocurre en el hemiciclo parlamentario, formación de leyes, quién propuso esta ley, ir más allá del tema de la votación, hacia otros temas importantes. Los partidos políticos y campañas políticas, la transparencia es un tema fundamental en lo que es el financiamiento de partidos políticos. Queremos que las campañas políticas sean financiadas de forma transparente. Transparencia presupuestal. Los ciudadanos deben tener el acceso a monitorear todo el flujo del gasto público y utilizar esta información para poder entonces establecer políticas públicas eficientes. Los gobiernos locales. Ese es otro tema donde los ciudadanos deben tener la oportunidad
de revisar todo lo que ocurre en los gobiernos locales, tanto sus políticas internas como su presupuesto. Infraestructura pública, que es un elemento fundamental, ya que según los estudiosos de la corrupción, cerca de 1/3 del dinero que se pierde en corrupción se pierde a través de infraestructura pública, por medio de las adendas, por medio de todo esto que ya entendemos que ha sido utilizado durante años para que se pierdan los fondos públicos. Es por eso que es fundamental establecer procedimientos de transparencia en el tema de infraestructura pública, que los ciudadanos puedan leer todo lo que guarda relación con las etapas de la contratación, desde la identificación, pasando por la ejecución, hasta la financiación del proyecto. ¿Cuál es entonces el problema político que surge con la transparencia? Es que la transparencia significa democratizar el poder. Es el primer paso hacia una participación social integral. ¿Qué ocurre entonces? Las estructuras de poder político no están interesadas en que los ciudadanos obtengan ese poder. Porque si la transparencia significa democratizar el poder, aquellas estructuras que son las que ejercen control sobre el poder político del Estado no han mostrado interés en que esto se convierta en un valor. Y es fundamental en esta etapa de nuestra vida republicana democratizar la lucha contra la corrupción y democratizar el tema de la transparencia. Este tema no puede ser exclusivo de las propias élites que controlan el poder económico político del Estado. Este debe ser un tema de la academia, que surja del liderazgo estudiantil, que surja de las comunidades. No debe ser un tema controlado por las élites. Si este tema sigue siendo controlado por las élites políticas y económicas del país, no vamos a ver avances reales. Entonces, debemos aplicar el principio de máxima publicidad, que quiere decir que el Estado debe publicar al máximo todos los temas en los cuales se pudiera incurrir en corrupción y que son de interés público. Y el tema del silencio administrativo positivo, pues que guarda relación con el hecho de que cuando los ciudadanos ejercen el derecho al acceso a la información, el gobierno o la administración pública tiene dos meses para responder esa petición. En este momento, si el gobierno no responde a la petición, tenemos que dar por sentado que la misma es de carácter negativo. Tanto Colombia como Costa Rica ya han aplicado el silencio administrativo positivo. Eso quiere decir que pasado el tiempo de 2 meses y no hay respuesta, pues se debe entender que la respuesta es positiva. Y debemos copiar lo que está ocurriendo tanto en Costa Rica como en Colombia, que son países que están haciendo avances reales en el tema de la transparencia. Entonces, la transparencia es una exigencia ciudadana que va más allá de quejarnos de los problemas que están ocurriendo. Es una agenda positiva que debe ser comprendida dentro del contexto natural de una transición. De aquellos ciudadanos que no estamos contentos, satisfechos con la democracia que nos ha sido heredada, una democracia que se constituye bajo la base de elecciones quinquenales, pero que no contiene mecanismos de participación ciudadana y que tampoco contiene mecanismos de rendición de cuentas. Dentro de esa transición, en la búsqueda por una democracia de confianza, una democracia más robusta, una democracia participativa, deliberativa, la transparencia es el primer paso. No puede existir participación ciudadana si primero no existe transparencia. Para lograrlo entonces, para lograr el objetivo final, debemos comprender que la transparencia no es un fin en sí misma. Es un error considerar que la transparencia es un fin. La transparencia es un medio para estimular otros conceptos, como la rendición de cuentas.
y entonces posibilitar a su vez a ciudadanos y ciudadanas a que puedan participar activamente en la toma de decisiones. Es decir, los gobiernos son insuficientes para poder dar respuesta a las necesidades reales de la población. Por ello debemos incorporar todo ese coeficiente social que se encuentra en la ciudadanía, incorporarlo por medio de la colaboración y que los ciudadanos participen activamente en la toma de decisiones de los asuntos públicos. Aquellos asuntos públicos que nos conciernen directamente. Y de esta forma, hacerle viable a los ciudadanos el ejercicio del papel que deben tener en una sociedad verdaderamente democrática, que no es el papel de monitores, que no es el papel de aquellos que están quejándose detrás de redes sociales, que es el papel de soberanos. Hacia esa democracia debemos caminar, hacia una democracia de confianza, una democracia participativa, una democracia plena. Lo que tenemos hoy es una democracia limitada, por lo cual estamos proponiendo una reforma política, una reforma al sistema político. Y esa reforma al sistema político panameño tiene un primer paso, y ese primer paso es la transparencia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ricardo Herrera. Acaba de tocar un tema neurálgico. Muchos llamados políticos son alérgicos a esos temas que usted ha planteado, pero realmente nos hace falta fomentar en la cultura del ciudadano panameño estos temas. Y creo que esa es la gran labor que debemos desarrollar en conjunto, la academia, las organizaciones cívicas, sociales, como usted, como la suya, con la ONG. Por eso que planteamos desde el punto de vista de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 17, que es el de alianzas, que también lo ha planteado el profesor Vargas, que busca el consenso de toda la sociedad y de todas las instituciones para que realmente podamos llevar hacia adelante estas tareas que nos hemos impuesto nosotros mismos y que son muy necesarias en la comunidad. Ahora pasaríamos al periodo de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas preguntas. Obviamente no vamos a poder realizarlas todas por efecto del tiempo, pero hemos señalado algunas que pasaría a leerles, específicamente dirigidas a determinado expositor, pero sin ser excluyente de que si hay algún otro expositor que desee terciar o opinar sobre esa misma pregunta, pues obviamente los temas están interrelacionados, así que no habría ningún inconveniente también por ahora, si el tiempo nos lo permite, de que también puedan participar, ¿no? En ese sentido, de las primeras preguntas tenemos para el profesor Víctor Hugo, la primera. ¿Qué opinión tiene usted sobre la necesidad de tener a las universidades públicas en el plan de reactivación económica y social? Bueno, es una pregunta bastante complicada. Bueno, en primer lugar, la universidad, pues por sus labores, es bastante complejo, ¿verdad? Poder hacer una reapertura total, ¿no? O sea, en este caso, pues como yo planteaba en mi presentación, hay que mantener la funcionalidad de las entidades a toda costa. De hecho, incluso el propio Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, hablan de que frente a la para que tiene el sector privado, ¿verdad? Hay que mantener el sector público funcionando. Incluso los salarios del sector público deben seguirse pagando. Eso está en documentos ya que se han publicado.
Yo veo con buenos ojos el que al menos se dé una apertura en el caso administrativo, y bueno, pues, en el tema de las clases es un poco más complicado, ¿verdad? Depende de las facultades, ¿no? Hay facultades como medicina, por ejemplo, donde pues podrán hacerse algunas cosas virtualmente, pero en otras pues se requiere, o química, por ejemplo, ¿verdad? O sea, hay facultades y facultades. Tal vez las que estamos en el campo más administrativo, pues podemos seguir igualmente sin problemas con este modo virtual, pero a mi juicio, yo creo que el tema de la apertura, ¿verdad? Por bloques, es un tema de balance. Es decir, aquí la idea no es, como les decía, jerarquizar, ¿verdad? O la salud, o la economía, o el funcionamiento del Estado. Creo que aquí, pues, como decía el profesor Cooper inicialmente, el COVID llegó para quedarse. Incluso cuando tengamos una vacuna el próximo año, primero Dios, esperemos que en el primer semestre del próximo año, pero igual, nosotros tenemos ya que convivir con una serie de normas que ya van a ser parte de nuestras conductas sociales. Es decir, en este sentido, pues todo lo que tiene que ver con la protección sanitaria, ¿verdad? El uso de mascarillas, gel, todo esto, el distanciamiento, todo esto se va a tener que seguir practicando. Ahora, el tema para mí es con cuánta demora, ¿verdad? Se están haciendo estas cosas versus efectivamente lo que se gana, ¿verdad? Tal vez el caso de la Universidad de Panamá, pues bueno, igual valdría la pena hacer este examen. Igual siempre las decisiones pasan por la parte política. Yo siempre lo he dicho abiertamente, lo mucho que odio a los políticos porque trivializan lo trascendental y hacen complejo lo evidente. Y creo que mucho de esto también pues, ha tenido que ver con las decisiones que se toman. Pero bueno, la universidad pues tiene su autonomía y frente a esto es la que regenta el sector superior educativo. Igual las universidades privadas pues tienen también pues que seguir pues esos lineamientos, ¿verdad? Por supuesto, el Ministerio de Educación pues también regenta esta parte y tiene mucho que decir al respecto, ¿no? Muy bien, profesor. Tendríamos otra pregunta para usted, que sería la siguiente. ¿Cree usted que además de la reactivación económica y social, se debería pensar en un plan de transformación del modelo de desarrollo nacional? Por supuesto, nosotros tenemos una crisis estructural que precisamente indica un cambio de paradigma. Tenemos una economía que se ha desarrollado de forma atrofiada, ¿verdad? Del sector de los servicios, el sector más moderno, es el que aglutina la mayor porción del Producto Interno Bruto, incluso disparidades regionales y estructurales desde el punto de vista del funcionamiento sectorial, llevan también a una dinámica social atrofiada. Nosotros estamos viendo cómo desde la década del 80 del siglo pasado, el sector informal se ha venido incrementando y esto ha tenido repercusiones importantísimas. Por ejemplo, el sistema de seguridad social se financia con el empleo formal, con la gente que tiene protección social en el empleo. Es decir, que es un proceso de reforma, un cambio de modelo que es integral, ¿verdad? Incluso el tema de transparencia, tal como lo decía acá Ricardo, pues también, ¿verdad? Es parte de todo esto, ¿no? Pero sí, yo apuesto por un cambio de modelo, definitivamente. Ahora, claro, sin dejar de potenciar lo que históricamente a nosotros siempre nos ha llevado adelante. Tampoco ahora es destruir el sector de los servicios y el canal, ¿verdad? Por supuesto que no. O sea, Panamá, pues como economía se articuló en ese sentido con estos sectores que son altamente eficientes. El reto está en cómo integrar precisamente esas actividades a los sectores, ¿verdad?, que están más atrasados, en este caso la industria y el agro, ¿verdad? Yo creo que ahí es que está realmente el reto de poder articular, en todo caso, un modelo de desarrollo que implica un cambio de paradigma en sí mismo frente a esta situación. Muy bien, muchas gracias, profesor Víctor Hugo. Creo que sus aportaciones son muy necesarias para la reflexión y el debate público que debemos tener. Ahora, para el profesor Pablo Vargas, tenemos algunas preguntas también. La primera sería si puede ampliar cómo el modelo de gestión participativa puede ser de gran valor para el combate al COVID-19 desde las comunidades organizadas. Esa sería la primera, profesor. La pregunta es
Es cómo desde el modelo de gestión participativa puede ser valioso para el combate al COVID-19 a partir de las comunidades organizadas. Tenemos un problema de comunicación, aunque ya creo que ahora sí se oye mejor. ¿La puede repetir, profesor? Sí, hay un problema de señal ahí con su recepción, profesor. Entiendo que no se escucha muy bien. ¿Cómo desde la Sí, hay problemas de audio. Hay algún problema de audio. Vamos a ver si se soluciona eso mientras, profesor, y veamos las preguntas que tiene. De todas maneras, le voy a leer la segunda pregunta también que tenemos para usted, profesor Vargas, para que la tenga ahí, ¿no? La primera, cómo las comunidades organizadas a través del modelo de gestión participativa puede ser valiosa para el combate al COVID-19. Y la segunda es que una de las lecciones de esta crisis pandémica es que se debe transformar el modelo de desarrollo. ¿Cree usted que la gestión participativa local es un aspecto clave en ese nuevo modelo? Es la segunda pregunta que le tenemos. Vamos a esperar a ver si se soluciona el problema de la señal. Profesor, ya usted tiene las preguntas. Y mientras hablamos con Ricardo Herrera para presentarle un par de preguntas también. El profesor Ricardo Herrera nos preguntan los participantes cuál es la información de carácter público y que por tanto debe ser transparente. Bueno, toda información de la administración pública, toda es de carácter público. Esto tiene un régimen de excepciones que está basada en dos tipos de excepciones. Información de carácter reservada, que es aquella que el Estado reserva durante un tiempo, usualmente 12 años, e información confidencial, que es la información de los particulares, es decir, datos personales. Fuera de estas dos excepciones, absolutamente toda la información del Estado es pública. Y esto es parte del cambio de paradigma que debemos comprender los ciudadanos y que también deben comprender los gobiernos. Los gobiernos deben prepararse de antemano para gobernar en una plataforma de transparencia, no para gobernar desde la improvisación, ni mucho menos desde secretismo, ya que toda la información es de carácter pública. Muy bien. Entonces, según su respuesta, todo tipo de información, salvo las excepciones establecidas por ley, deberían ser la ley lo establece así en el principio de información pública. Toda la ley, toda la información es de carácter público. Ok, gracias, profesor Herrera. La segunda pregunta que tendríamos para usted es cómo puede crear una cultura del derecho a la transparencia en nuestra sociedad para asegurar una real democracia participativa. O sea, cómo podemos crear esa cultura de derecho a la transparencia en nuestra sociedad, en Panamá, que no somos ni de Marte ni de Venus, sino somos panameños con nuestras peculiaridades para asegurar una real democracia participativa. Sí, el tema de la transparencia a nivel académico es un tema novedoso. Este tema llega a la academia en los años 90 y es fundamental justamente esto, que este tema sea un tema manejado desde la academia, desde sociedad civil y desde el gobierno y la empresa privada. Es por eso que nuestra intención es mostrar la importancia de lo que sería un diálogo nacional por la transparencia, que nos pongamos de acuerdo todos los sectores sociales para establecer
la transparencia como el fundamento de un nuevo pacto social. Hace poco se hablaba acerca de reformas de la Constitución, pero eran reformas que se estaban dando desde un cuarto refrigerado, por supuesto con gente muy valiosa, pero no existía una participación real. Y era muy difícil que dentro de ese entorno pudiera surgir la transparencia como un principio que enarbolara un nuevo contrato. Entonces, es fundamental que la academia, sociedad civil, gobierno y empresa privada trabajen juntos en una especie de diálogo, coordinación, para que este tema se convierta en un tema de nación, en un tema de visión de país conjunta. Profesor, ya estamos en el aire. Cambiamos el dispositivo. A la orden. Muy bien, profesor Vargas. ¿Ya usted tiene las preguntas o quiere que se las repita? No logré oírlas, profe, y discúlpeme por... Ok, no hay problema. Se la repito, profesor. Dice, le solicita ampliar de cómo el modelo de gestión participativa podría ser de gran valor para el combate al COVID-19 desde las comunidades organizadas. Sí, en este caso desde el prisma del emprendimiento en particular, que es la óptica de solución de problemáticas donde las personas no solamente están esperando que se les dé el pescado, sino que se les debe ofrecer por parte del gobierno, creando primero el consejo de la comunidad organizada, luego el consenso con la comunidad organizada y por último la gestión de la comunidad organizada, para que ella pueda hacer el mejor uso de esa caña de pescar y desarrollarse desde lo local. Ejemplo, vayamos a los ejemplos concretos de la realidad actual. A sabiendas de que en todas nuestras comunidades, a sabiendas de que la informalidad en Panamá es el 50% de las personas que están gestionando labores, podemos entender que hay muchísimas personas que están de forma autónoma dando soluciones en el mercado por necesidad. Llámese desde aquel cevichero hasta aquella persona que nos lleva la comida a diario a nuestras oficinas. Así como aquel que nos arregla el reloj o aquel que probablemente nos ayuda a darle clases privadas a nuestros niños para salir de problemas en tiempos de escuela. Todas estas personas son entes productivos, son unidades económicas, son personas que probablemente necesiten inclusión financiera para entrar a formar parte de ese núcleo de empresarios que no solamente generan riqueza para el Estado, sino que generan riqueza para ellos y su familia. En el contexto de la pandemia del COVID-19, es esto más importante que nunca, puesto que las personas debemos aprender a ser competitivos y a tener la creatividad para poder encontrar modos de solucionar a otros situaciones que nos conviertan en oportunidades de mercado. De esta forma, en conclusión, podemos con el consenso y con la ayuda del gobierno local darle más fuerzas y habilidades blandas y habilidades duras a los micro y pequeños empresarios para que respondan económicamente, den soluciones en sus distintos gobiernos locales y así se genere mejor ingresos para su familia. Pero ojo, que hay un factor fundamental en que esto se produzca de buena manera y es la inclusión de la academia en un modelo de triple hélice, donde estarán obviamente la academia, el gobierno y todos sus protagonistas, así como los empresarios. Esto implica que saldremos avanti del COVID a la vez
que estaremos creando desarrollo humano para las personas. Esta fórmula de darle a esas 90% del parque empresarial son micro y pequeños empresarios. Repito, 45% de los empleos están dados por estas micro y pequeñas empresas. Por lo tanto, ese es un sector que si logra a través de estas inducción que el gobierno local pudiese coadyuvar con ayuda de los protagonistas gubernamentales del caso, coadyuvar a que se dé, las personas se van a desarrollar humanamente y a la vez van a contribuir con el Producto Interno Bruto. Para nadie es un secreto lo importante y lo agradable hoy en día, que es comer productos propios, creados, traídos y brindados a nuestros hogares por personas locales que muchas veces son emprendedores. El mercado está ávido de favorecer a los emprendedores locales, a la vez de que las circunstancias coyunturales lo obligan. Simplemente es tomar el papel protagónico del fomento para poder imantar las voluntades de gobierno local, participación ciudadana y el plan gubernamental y el presupuesto gubernamental central. Muy bien, muchas gracias, profesor. Ahora sí lo escuchamos perfectamente y tenemos otra pregunta para usted. Sería, una de las lecciones de esta crisis pandémica es que se debe transformar el modelo de desarrollo. ¿Cree usted la gestión participativa local es un aspecto clave en este nuevo modelo? Desde la perspectiva de lo que nos toca, el emprendimiento y la micro y pequeña empresa, el modelo de desarrollo se ha venido cambiando a través de los últimos 10 o 12 años. Hoy en día, el modelo de desarrollo a través de la persona contribuyendo a generarse su autoempleo, le produce al emprendedor o al microempresario una visión de más largo plazo con respecto a su plan de vida, diferente que en otros tiempos donde el ser humano ingresaba en una carrera laboral estable dentro de una empresa. La diferencia entre entrar en una empresa, que para nada es malo, y hacer su propia futuro económico a través del emprendimiento y de la micro o pequeña empresa, implica mucho más responsabilidades a futuro y mucho más desarrollo de habilidades blandas y habilidades duras para poder sobrevivir a cualquier circunstancia ajustándose a las distintas realidades económicas coyunturales. Es por esto que en muchos lugares del mundo los emprendedores, ya no por necesidad, sino por oportunidad, logran desarrollar importantes componentes tecnológicos y sociales que resuelven para muchos los problemas económicos, además de facilitarle la vida y traer bienestar. A través, en conclusión, de que el gobierno local fomente con ayuda de los actores locales, de los actores gubernamentales, la gestión del emprendimiento, alineando el presupuesto y los planes locales al presupuesto y los planes gubernamentales quinquenales, el emprendedor y el MIPYME comienza a ser el imán de las distintas voluntades de crecimiento de la localidad. Y además de esto, en los momentos de transiciones de modelos o transiciones de gobierno o mejoras estatales, el emprendedor va a ser ese eslabón
el microempresario va a ser el eslabón que lleva un proyecto adelante a través del tiempo y obliga a que esas voluntades se mantengan imantadas, siempre y cuando la economía se desarrolle a través de él y exista la transparencia necesaria para estos procesos. Muy bien, profesor Vargas, muchas gracias. Creo que el profesor Víctor Hugo quería opinar un poco en torno a esa última pregunta que se le hizo al profesor Vargas. Sí, efectivamente, y estoy 100% de acuerdo con lo que plantea el profesor Vargas, y de hecho, en lo que hablábamos también de las reformas, ¿verdad?, en materia educativa, nosotros necesitamos un modelo educativo que forme también para el emprendimiento, no solamente para una salida laboral para ser colaborador. Yo creo que por ahí parte estructuralmente uno de los problemas que debe resolver, en parte la educación, pero también con relación a la política asistencial que hasta ahora pues se maneja más con el rédito político y el parasitismo social que realmente en desarrollar capital social. Es decir, que la gente realmente desarrolle capacidades que le permita un desarrollo, ¿verdad?, que sea sostenido en el tiempo, ¿no? Y no depender tanto, en este caso, de ayuda asistencial, que al final del día uno observa cómo, bueno, el tema de la transparencia, que hablaba también Ricardo, ¿verdad?, cómo se manejan muchas veces estos programas asistenciales. Y nuevamente el balance que se hace con relación a los objetivos, ¿verdad?, que se tenían proyectados, pues uno ve los indicadores de desempeño que distan mucho todavía de esos logros. Y en educación, pues precisamente es donde está más concentrada esta problemática. Entonces sí, yo creo realmente que los gobiernos locales en este caso tienen una responsabilidad muy importante en gestionar el desarrollo local, pero sí bajo un modelo, un enfoque realmente de capital social, o sea, de crear realmente capacidades, ¿verdad?, en este caso, y que pues las personas puedan realmente desarrollar emprendimientos exitosos. Muy bien, profesores. Gracias por sus intervenciones. Creo que hay algo en común que han mencionado todos, que es la necesidad de involucrar la academia en cada una de estas actividades. Me parece que eso es un aspecto muy importante. Creemos que es parte de nuestra responsabilidad como docentes y debemos tratar de hacer el mayor esfuerzo para lograr que se den esas posibilidades de soluciones que han ustedes mencionado en sus diferentes intervenciones. Parte de las intervenciones de ustedes, más del foro de debate que tenemos sobre la nueva administración pública post pandemia, pues serán publicados en la revista de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que dirige la profesora Amelia de Pérez y que está en la Facultad de Administración Pública. Tan pronto tengamos listas esas revistas, pues claro que le haremos llegar a ustedes y a todos, y ahora con formato digital, obviamente, a todos le haremos llegar pues un ejemplar. El vicerrector de extensión, el profesor Denis Chávez, le expresa su profundo agradecimiento por la intervención que han tenido hoy, por haber cedido su tiempo, que sabemos pues están muy ocupados, y le agradece de todas formas y espera mantenerse en comunicación. Más adelante en septiembre tenemos la semana de el Congreso de Extensión Universitaria y esperamos que puedan participar también en esas actividades. Siendo así, pues, creo que no abusamos más del tiempo de ustedes. Le agradezco profundamente a nombre de mi facultad, del Observatorio de Desarrollo Sostenible, de la Vicerrectoría de Extensión y del rector de la Universidad de Panamá. Le agradecemos su participación en este evento que creo que motiva grandes reflexiones. Saludos y que nos vaya bien a todos y cuídense. Muchas gracias.